Sí, sí. Bueno, ¿y al resto cómo le fue? ¿Pudieron hacerlo el trabajo? ¿Lo presentaron? Hasta hoy temprano había muy pocas entregas, ¿eh? No sé si... Profe, hola. Sí, Luis. Ah, ¿qué tal? Buen día. Yo no lo, siempre, no sé si ve eso, pero yo siempre lo entrego 1 o 2 días antes, pero yo esta semana no pude entregar porque estoy sin la compu, pero yo hoy a la noche sin falta se lo mando. Bueno, estamos todos con problemas tecnológicos, vamos a tenernos paciencia entre todos, tratar de llevar adelante la cursada lo mejor posible. Bueno, a ver, ¿cómo empezaba este derecho del mar nuestro? ¿Recuerdan cómo empezaron a abordar este trabajo que tenían para... ¿Pudieron La mencionar, primer- encontrar, identificar los espacios marítimos, la zona económica exclusiva? Cuéntenme un La poquito. primera pregunta, bueno, la primera pregunta habla de los espacios marítimos mencionados en la noticia y explica sus principales características. Sí, señora. Bueno, la zona económica exclusiva es la que está situada más allá, ¿no?, del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas, No. desde la línea de... ¿Cómo? Sí, Cristian. No, Ay, perdón, ¿me están escuchando? Ahora sí. No, le escuchamos a la compañera, perdón, estaba hablando acá nomás. Perfecto. Miriam, te seguimos escuchando. Bien. Bueno, que la zona económica exclusiva es la que está situada más allá del territorio, del mar territorial. Disculpe, a mí me cuesta hablar porque, con toda honestidad, esto es posquimio lo mío, y son las secuelas que me ha quedado. Y Se te escucha perfecto, ¿eh? Así que dale para adelante, sin miedo. bueno, muchas gracias. Bueno, hasta una distancia de 200 millas marinas, Ujú, desde la base de la línea, ¿correcto? ujú. Y el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de conservación, exploración y administración de los recursos, Bien. ¿correcto? Y el área adyacente a la sede, a la zona de economía exclusiva, es la que está cercana al límite de 200 millas marinas, donde existe poblaciones de especies asociadas y marinas. Mm. Bueno, la compañera encontró justamente la zona económica exclusiva y el espacio que está más allá de la zona económica exclusiva, que es conocido como la alta mar. ¿Alguno encontró otro? ¿Se menciona en el texto algún otro espacio marítimo? ¿No? ¿Ningún otro? Sí, los estados, el estado ribereño y los estados que pescan en dicha zona tienen que acordar medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones, Ujú. que está fijado en el artículo 62.3, 63.2 y 64 de la CONVEMAR. Ok, ok, ok. Bien, bueno. Profe, yo puse solamente el artículo 55, o sea, la explicación, ¿está bien? ¿Qué dice el artículo 55, Carmen? Yo lo que puse es que es el régimen jurídico específico de la zona económica. Bueno, la zona económica exclusiva no es, yo lo junté con mis palabras, ¿no? Más o menos. Acá casi es lo mismo. La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial adyacente y sujeta al régimen jurídico específico establecido, bueno, en esa parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos liberales, bueno, yo puse más o menos toda la definición casi, pero con mis palabras, no sé si está bien, Okay, de los estados se rigen por las disposiciones de la Convención. También señala que, bueno, la zona exclusiva no se extenderá más allá de las 200 millas. O sea, lo mismo que dijo la compañera, pero no puse el artículo ese 62 ni nada. Está bien, está bien, está bien. No hay problema. Por ahora la cita de artículo, la cita normativa se las Profe, licenciamos. Sí, Daniela.
Yo no entregué el trabajo, lo tengo en Ok. borrador, pero bueno, esto lo puedo ir respondiendo. Tengo parcial de Derecho Laboral y bueno, especulé que no entendía mucho tampoco por qué la fecha de entrega se extendía hasta el 27, pero bueno, hoy lo mando sin falta. No, yo en el artículo me parece que se menciona también la zona contigua, que está mencionada en el artículo 33, que es la que está contigua al mar territorial, porque como denuncian el tema de la pesca, Ujú, ujú. es como la primer franja a la que hacen referencia de la pesca ¿Sobre ilegal qué, sería. sobre qué espacio marítimo el Estado ribereño puede ejercer su soberanía plena? El mar territorial. Mar territorial, dice la compañera. ¿Cuál es el mar territorial? El que va hasta, a ver, que tengo... Las 12 primeras millas, ¿no, profe? Bien, bien, bien. la Las zona 12 contigua millas hasta es. las 24, sí. Ustedes recuerden que teníamos diversos espacios marítimos, ¿sí? Estos espacios marítimos, la CONVEMAR, esta Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que establece justamente son los derechos y obligaciones que tienen los estados, no solo el estado ribereño, sino todos los estados, sobre esos espacios marítimos. Y si los leen, digamos, en conjunto, pueden hacer una interpretación, digamos, armónica de los espacios, se van a ir dando cuenta que a medida que por así decirlo, el espacio se aleja de la costa, ¿sí? El estado ribereño va, si quieren, no perdiendo, ¿no? Pero teniendo menos potestades, ¿no? Menos derechos. ¿Y a qué me refiero? Como bien dice la compañera, el ejercicio pleno de la soberanía del estado ribereño se ejerce únicamente sobre el mar territorial. ¿Por qué? Porque es la franja costera que se encuentra justamente adyacente, pegada, por así decirlo, al territorio. De ahí el nombre, ¿no? El mar territorial. Muchas veces en los textos de las noticias, en los medios, se habla del mar argentino, ¿no? Están pescando en el mar argentino. Bueno, cuando se habla del mar argentino, a veces uno tiene dudas a qué se refieren. Si es el mar territorial, si es la zona económica exclusiva, si es la zona contigua, porque en cada uno de los espacios el Estado ejerce y detenta distintos derechos y obligaciones. Entonces hay que ser cuidadosos. Nosotros no hablamos tanto de mar argentino, hablamos de mar territorial, porque es la terminología que utiliza la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El mar territorial es la extensión, esta franja adyacente al territorio que se extiende hasta un límite máximo de la milla 12, como bien dice la compañía. Milla marítima, milla náutica 12. Sobre el mar territorial, ustedes tienen que asemejarlo al territorio. El Estado ejerce soberanía plena. En nuestro derecho argentino, por la propia normativa interna, en el mar territorial hay una diferencia entre las primeras 3 millas y las restantes 9. Las primeras 3 millas del mar territorial argentino, y esto, ojo, es solo legislación nacional, las primeras 3 meses, perdón, las primeras 3 millas, las potestades son de los estados provinciales. Las provincias ejercen en las primeras 3 millas las potestades exclusivas y absolutas, y excluyentes también. Luego, de la milla 3 a la milla 12, quien ejerce, ahora sí, es el Estado federal. ¿Por qué? Bueno, esto es propio de nuestra confederación como Estado, las provincias se declaran preexistentes al Estado federal, entonces, después de la reforma del 94, decidieron mantener ciertas potestades sobre la franja costera hasta un límite exterior de la milla 3. Pero esto es solo Argentina. La Convención de Naciones Unidas no explica esta diferencia y dice que el mar territorial se extiende hasta la milla 12. Sobre esa milla 12, el Estado ejerce potestades absolutas, en virtud de su soberanía plena. El ejercicio de esta soberanía no implica que el Estado es el único que puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, pescar. Por ejemplo, explorar. Por ejemplo, hacer tendidos submarinos. Lo que significa es que el Estado tiene la potestad de decidir quién lo hace. Lo hace el propio Estado o otorga permisos a otros Estados para que lo puedan hacer.
¿Sí? Porque muchas veces se confunde, no, los buques no pueden pescar en ninguna parte del mar argentino. Primero, ¿qué es el mar argentino? ¿Qué espacio estamos hablando? Y segundo, los estados foráneos sí pueden. Si Argentina les otorgó el permiso correspondiente, sí pueden. Y Argentina lo suele hacer, todos los estados. ¿Por qué? Porque los ingresos, las divisas que se generan a partir de los derechos de pesca son muy importantes. Entonces, vamos a ir diferenciando. Cuando hablamos de mar, vamos a hablar nosotros de espacios marítimos. ¿A cuál nos referimos? Mar territorial, ejercicio pleno y absoluto de soberanía sobre las franjas costeras adyacentes al territorio hasta un límite de la milla 12. Luego de la milla 12 hay otras 12 millas, ¿sí? Que ahí la Convemar no le dedica un capítulo particular, pero lo menciona. Habla de la zona contigua. Y en realidad el nombre, hasta este espacio ya no tiene ni nombre, pobre, es la zona contigua al mar territorial. Se extiende hasta un límite exterior de la milla 24. Pero no es que se cuentan 24 millas a partir de la 12, sino que ya se incluyen las 12 del mar territorial, son 24 en total. ¿Sí? O sea, las primeras 12 más las segundas 12. 24 en total. Esta zona contigua, la zona contigua al mar territorial, el Estado va, si quieren, perdiendo o ya no detentando tantos derechos. Ya no tiene un ejercicio pleno de su soberanía, ya no es el mar territorial, sino que ejerce controles. Lo que se denomina un poder de policía. Controla, por ejemplo, temas aduaneros, migratorios, sanitarios. Si hay un buque que está pescando con permiso del Estado, puede controlar la pesca. Ahora con el tema del COVID, digamos, fue bastante notorio, digamos, hay un buque que quiere ingresar a la zona contigua y no tiene justamente los controles sanitarios correspondientes, el Estado puede impedirle el ingreso. El Estado ejerce un control. Recuerden esa palabra, ¿no? En la zona contigua, el Estado controla. Pide papeles. Sí. Disculpe. No, o sea, ejerce control, pero no ostenta soberanía, digamos. Es que, Luis, a partir de que vos sos soberano y detentás soberanía, ejerces controles. Digamos, Claro, las potestades te la da justamente la capacidad, el ser un Estado soberano. Lo que a medida que va avanzando el mar, vas a detentar, digamos, un ejercicio menor de esa soberanía. ¿Sí? Vos tenés soberanía y en virtud de eso es plena el mar territorial, y en virtud del ejercicio soberano que vos tenés de tus capacidades de control, las ejerces sobre la zona contigua. Entonces tiene la potestad de aplicar sanciones en Exactamente. este caso, a partir de la milla 24. Bien. Puede decomisar, puede imponer multas, sí. Puede hacer un ejercicio de su poder punitivo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y finalizada esta milla 24, se le agregan, si quieren, a ver, ayúdenme, serían 176 millas, ¿puede ser? Yo soy abogado, 4, 8, 2, 20, sí, llegamos a 200. Se le agregan hasta un total de la milla 200 y ya nos encontramos ahora sí en la zona económica exclusiva. A partir de la milla 24 y hasta la milla náutica 200, el Estado no hace un ejercicio pleno de sus potestades, tampoco puede ejercer un control, ni como decía la compañera, imponer multas, decomisos, sanciones. Lo único que tiene es la capacidad, lo único y tan importante que tiene, es la capacidad de explotación y exploración de los recursos vivos y no vivos. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un buque que está pescando, no puede decomisar la mercadería, por ejemplo, no puede aplicarle sanciones, lo único que puede requerirle el Estado ribereño es que muestre los permisos de pesca. Porque el ejercicio del poder de explotación lo tiene el Estado ribereño, hasta la milla 200.
La problemática que ustedes han visto en los medios y que se presentaba en la noticia justamente es que en nuestro estado, al tener un litoral marítimo tan amplio, se le dificulta ejercer el control sobre esta zona económica exclusiva. No sé si a medida que fueron haciendo el trabajo, leyendo, pudieron ver los mapas, ¿no?, que yo les referenciaba en la clase pasada. Vamos, la extensión de la zona económica exclusiva de nuestro estado, al tener un litoral tan amplio, es dificultoso. Por eso habrán leído o escuchado los buques, ¿no? Los barquitos chinos que se paran ahí, cerquita de la milla 200, y muchos no tienen permisos de pesca, obviamente por eso se encuentran en esos lugares, y por eso la noticia hacía referencia a, bueno, ¿qué hace el Estado en su obligación de cuidar justamente esa zona, ese espacio marítimo? La famosa milla 200. Porque, como yo también les contaba en la clase pasada, y la noticia hace referencia también, digamos, los pececitos no entienden de la milla 200 o de las líneas que dividen los espacios marítimos. Los cardúmenes se mueven libremente, y justamente muchas veces lo que hacen los buques pesqueros, ingresan persiguiendo o tratando de pescar la mayor cantidad de recursos posibles. Y actualmente lo que hacen, sobre todo los buques de bandera china, de pabellón foráneo chino, lo que hacen es no ya los persiguen, sino que los atraen. Despliegan sus capacidades de pesca, sonoras, radares, que hacen que justamente estos grandes cardúmenes que tiene nuestro estado, o que pertenecen por encontrarse en nuestra zona económica exclusiva, salen de esa zona justamente al ser atraídos, para dirigirse a estos buques factorías, generalmente de bandera china. Entonces ahí lo que se presentaba en la noticia es, bueno, lo que hay que proteger es como un gran conjunto a este recurso que tiene el Estado, y no solo con las demarcaciones que hace la CONVEMAR. Difícil, obviamente, porque, primero, como les decía, el litoral es muy amplio, y segundo, ya que las técnicas modernas de pesca no es que van tirando con una caña de pescar, sino que justamente, como les decía, ustedes tienen que ver, estos buques son realmente ciudades que están ahí, ¿no?, flotando cercana a nuestra zona económica exclusiva, y sus capacidades de atraer y de pescar, y al ser factoría, hacer toda la cadena de producción arriba de los buques, es realmente importante, y hace, bueno, que muchas veces tengamos que perseguirlos y tener ciertas complicaciones con buques que no tienen el permiso de pesca en forma, ¿no? Con lo cual, los espacios, como dijimos, podíamos mencionar la zona económica exclusiva, podían también mencionar el mar territorial si quieren, y como también mencionó la compañera al principio, la alta mar. Recuerden que más allá de la milla 200 podían encontrarse con la alta mar, la zona de las libertades, patrimonio de la humanidad. Pasada la milla 200, ningún estado puede ejercer sus derechos soberanos, ¿no? Los estados son libres. La única obligación que tienen es de cuidar el patrimonio. Una pregunta. Cuidar el medio ambiente en virtud de ser patrimonio de la humanidad. Sí, Ramón. Sí, estoy confundido. A ver si yo lo entendí mal. Hasta la milla 200, si yo no entendí mal, o entendí muy mal, pero dijiste que no se podía decomisar. Pero digamos, si solo le puedo pedir el permiso. Y si no tiene el permiso, ¿qué hago? Pues digamos, si encuentro un buque chino dentro de la zona económica exclusiva y no tiene permiso y está pescando, ¿para qué le pido el permiso? Digo, si no le puedo hacer nada. O sí le... No, seguramente me expresé mal, Ramón. Vos podés ejercer el control sobre la explotación y la exploración. Si hay una plataforma que está explorando, por ejemplo, para ver si encuentra recursos fósiles, si encuentra combustible en el lecho y el subsuelo, ¿sí? O si hay una empresa que quiere tener un tendido eléctrico para que la internet o wifi te llegue mejor, perfecto. La autorización se la va a dar el Estado ribereño, ¿sí? Porque tiene las capacidades de exploración. Y también sucede lo mismo con las capacidades de explotación. Puede haber barquitos, buques que están explotando, ¿sí? Vos tenés que hacer la diferencia. Primero, si vas a un buque, y no, el buque es un buque de Greenpeace que está explorando, bueno, vamos a preguntarle si ha pedido la autorización pertinente y demás. En cambio, vos te encontrás con un buque pesquero, ¿no? Un buque mercante, un buque pesquero del estado del pabellón X,
que muchas veces cambian las banderas, bueno, toda una problemática importante, vos le vas a solicitar el permiso de pesca. Si tiene el permiso de pesca, no está vencido y está pescando en la zona, digamos, los permisos también se entregan por zona para que busquen, para que pesquen tal o cual recurso. Si está en la zona, en el tiempo, no está vencido y está pescando lo que supuestamente para lo que está autorizado, ese barquito está conforme a derecho. Punto. Sí, está Claro, en un lugar. claro, lo que decía el trabajo era que los recursos alimenticios de las especies de la zona los estaban pescando sin permiso. El calamar, básicamente. Vos tenés después, es así, Fabián, vos tenés después buques que obviamente no tienen el permiso y no se ubican dentro de la zona económica exclusiva. ¿Sí? Esa es una problemática. ¿Por qué? Se buscan en el límite, se ubican en la milla 201. ¿Sí? Y lo que sucede es que a veces ingresan a la milla 200 para pescar. Y después salen cuando vos los descubrís. Cuando el radar los detecta, el barquito vuelve a salir, hace como, viste, la mancha, ¿no? Se esconde y vuelve a salir a la milla 201 diciendo, milla 201, alta mar, zona de las libertades, acá no me pueden hacer nada. ¿Sí? Si vos los encontrás dentro de la milla 200, como tenés la potestad de otorgar los permisos de pesca, porque vos sos el único que ejerces el derecho de explotación, ahí sí le podés pedir los permisos de pesca. Encontrado un buque dentro de la milla 200 sin los permisos de pesca, ahí sí, estimado, lo podés traer a puerto y, bueno, verás justamente si hay qué infracción, qué ilícito está cometiendo. Un ilícito administrativo, porque no tiene la pesca, porque no tiene la autorización, ya bueno, encontrás mercadería dentro del buque, puede llegar a haber contrabando, le decomisás, puede haber, digamos, el poder punitivo, ejercer un derecho penal, ya ahí verás las ramas del Estado que van a justamente efectuar ese control. Pero sí, vos le tenés que pedir, si encontrás un buque dentro de la milla 200, le vas a pedir, obviamente, que tenga la autorización correspondiente. El problema es complejo porque la milla, lo que yo les decía, muchas veces estos pececitos no entienden de la milla 200, entonces ingresan y salen, van y vienen, justamente, y lo que se solicita, lo que se está hace ya varios años en el marco aún de Naciones Unidas, discutiendo es justamente esto, ¿no? La milla 201 y las llamadas especies altamente migratorias. La Conmemar tiene un capítulo destinado a las especies altamente migratorias. ¿Qué significa esto? Son especies, son fauna ictícola, son pececitos, ¿sí? Que migran. Entonces están en un lugar, están en otro, van y vienen. Entonces ya lo que pretende, ¿sí?, la comunidad internacional jurídicamente organizada es no diferenciar por espacios, sino por fauna. ¿Sí? Entonces lo que quieren es proteger a especies en particulares, que muchas veces están y muchas veces no están dentro de la milla 200. Pero ¿qué sucede? Sucede que esa especie a nuestro país, ¿sí?, le ocasiona muchos beneficios. Porque quizás no solo beneficio económico, sino a su vez esa especie, ¿sí?, está en la cadena alimenticia de otra especie que sí está dentro de nuestra zona. Por eso dice la nota de proteger en un conjunto, de proteger en un todo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas especies, ¿sí?, representan no por sí, sino por lo que ocasionan. Porque están en la cadena alimenticia y hace que, al no existir, porque fueron depredadas por estos buques más allá de la milla 200, ciertos pececitos que están dentro de nuestra milla 200 se quedan sin comer. Entonces, justamente lo que están destruyendo de manera indirecta es nuestra fauna. Entonces, por eso, Naciones Unidas lo que pretende muchos estados es proteger por especie y no por espacios marítimos. Pero esa es una discusión que, bueno, se está dando actualmente y todavía no está normada, digo, no hay ni siquiera hay lo menciona la convención, pero está todavía en tren de discusión, ¿no?, por así decirlo. Otra pregunta. Sí, señor. Sí. Es lo que me venía preguntando desde antes de cursar esta materia. Porque esta problemática de los buques chinos es noticia cada tanto. Los buques chinos, buques asiáticos en general o buques de cualquier bandera. Sí. Pero hacen justamente una semana antes de la pandemia, había estado en Mar del Plata, yo soy inquilino y el propietario vive en Mar del Plata y trabajó durante las últimas décadas en el tema de la pesca, entonces le preguntaba acerca de estas cuestiones
Pues ya no, y me comentaba mucho sobre esto que estás diciendo vos ahora. Es un problema, las especies no reconocen estos límites, obviamente se manejan libremente, y que el problema con los buques chinos es que ni siquiera estaban necesitando cruzar muchas veces el límite de las 200 millas porque los capturaban cuando estaban tratando de ingresar a lo que era la zona económica exclusiva nuestra. Entonces Sí. los capturaban antes y capturaban eh, no solo determinadas especies, sino que esas especies, cuando vos o sea, que las caces o las pesques, de acuerdo a la técnica, también se tiene que ver en qué rango la cazás, ¿no? O sea, qué edad tienen que tener, si es macho, si es hembra, Exactamente. para que se pueda favorecer la reproducción, porque si Ujú. no, vos depredás indiscriminadamente y no se alcanza a reproducir para que puedas seguir pescando. Ujú. Y estaba al tanto de eso. Ahora, quitando eso, eh, dentro del marco de la legítima defensa, que yo estoy tratando de hacer una analogía de lo que venimos viendo hasta ahora respecto de cómo respondes frente a una agresión de un buque de esto, porque todos no responden igual. Hay quienes reciben la orden porque saben que no tienen los permisos y saben que están cometiendo un delito, y bueno, se rinden a la primera voz de alto y se dejan llevar a puerto. Y hay otros que son más rebeldes y que por ahí te tiran por ahí un par de disparos o que hacen unas maniobras peligrosas que pueden terminar en una colisión con el otro barco, contra el buque de prefectura que está ejerciendo el control, o de la Armada que también lo hace. Digo, el modo de respuesta frente a esta agresión sería más o menos la misma que ante o sea, uno no puede agredir salvo que sea en legítima defensa. Sería más o menos la misma política, digamos, ante un ataque de bandera extranjera frente a la zona económica exclusiva. Se puede, el Estado estaría autorizado, el Estado ribereño estaría autorizado a a efectuar el uso de la fuerza, y esta a su vez debería ser razonable y equilibrada. Sería más o menos así. ¿Cómo se responde? ¿No se responde? Sí, a ver, es una situación, sí, coincido, Ramón, es compleja. El control sobre el litoral, en principio, realiza una fuerza de seguridad, ¿no? Lo realiza prefectura. La diferencia entre fuerzas de seguridad y fuerzas militares, ¿no? La Armada, nuestra Armada, la Armada Argentina, bueno, hace tareas de control, apoyo, pero en principio prefectura debería ser, digamos, por división jurisdiccional, quien hace el control, o quien debería hacer el control, o quien está más capacitada para hacer el control, porque como es esto, es un control más de pesca, ¿no? Y no tanto de una agresión frente a, bueno, una potencia extranjera que podría llegar a ser más el instrumento militar. ¿Qué sucede? Sucede que muchas veces cuando prefectura, o vamos a contar con el apoyo, si quieren, de la Armada, le da la orden bueno, obviamente, él pide los permisos, no se los entregan porque están en infracción, están cometiendo un ilícito, y bueno, ahí se empieza a escapar, ¿no? Más allá de la milla 200, y se escapa. Lo hemos visto, últimamente hubo algunas noticias o filmaciones, el prefectura, bueno, tiene ejercer justamente en lo que se denomina la convención como derecho del Estado ribereño, es el derecho de persecución, ¿no? El Estado ribereño, el titular de ese bien, que es justamente los pececitos, puede ejercer el derecho de persecución, puede perseguir al buque más allá de la milla 200, ¿no? Porque otra de las discusiones que se planteó en su momento es, bueno, si yo estoy en la milla 200, es zona de las libertades, ya ningún Estado puede ejercer sus derechos soberanos, pero lo que se está ejerciendo es una persecución frente a la comisión de un ilícito. Entonces, perdón, la Conmemar estipuló el derecho de persecución. Ahora bien, ¿cómo ejerces ese derecho de persecución? Y en principio vos tenés un gran, valga la redundancia, un gran principio en Naciones Unidas, que es la abstención en la Carta de Naciones Unidas, que es la abstención del uso de la fuerza. Entonces, el uso de la fuerza, aún ejerciendo el derecho de persecución, tiene que ser la última medida. Vos no podés, como primera instancia, hundir el buque, ¿no? Porque más allá del buque y más allá de la mercadería, uno entiende que hay individuos, ¿no? que tienen sus derechos, más allá del estado del pabellón, de quien ejerce justamente la titularidad de ese buque, hay individuos que tienen derechos y bueno, podés, digamos, ejercer un uso de la fuerza vulnerando sus derechos. Entonces sí, un derecho de persecución en el marco del uso
pacífico, de una medida de solución a fin de ejercer tus derechos. Bueno, también habrán visto que ese derecho de persecución, sobre ese derecho de persecución, muchas veces hay disparos, hay ejercicios, si quieren, de un modo preventivo. Esto es, bueno, yo te estoy persiguiendo, te tiro, hago disparos más o menos al aire o cerca de donde estás, para tratar de persuadirte en tu huida o en tu escape, por así decirlo. Es muy raro, Ramón, es muy raro que en devolución a ya sea el derecho de persecución o a un uso medido de la fuerza, el buque pesquero te haga algún tipo de devolución, porque generalmente esos buques no están o no van preparados para entrar en conflictos armados, ¿no? Son buques pesqueros muy grandes, muy importantes, pero destinados al solo efecto de un ejercicio de la pesca, no tienen un poder digamos, para hacerle frente a ya sea un buque de la prefectura o de nuestra Fuerza Armada. No creo que se llegue a dar el supuesto de un ejercicio legítimo de derecho, de la legítima defensa, ¿no? Lo veo como más un caso hipotético, pero puede darse. Y llegado el caso, Ramón, bueno, veremos con los elementos probatorios que se dan en ese supuesto en particular, pero hasta ahora no recuerdo, pero quizás hay algún caso de una devolución del uso de la fuerza, más allá de un ejercicio. Muchas veces lo que hacen en el derecho de persecución, los buques, lo abandonan, ¿no? Abandonan directamente el buque para justamente los individuos que están a bordo no sean traídos a puertos e iniciadas causas penales. Entonces muchas veces quienes comandan, quienes llevan adelante el buque, lo abandonan y se pasan a otro de la misma empresa o de la misma nacionalidad del pabellón para justamente escapar del derecho penal del Estado que lo está persiguiendo. Pero bueno, después casos de laboratorio siempre hay también, ¿no? Llegado el supuesto. Lo importante es el ejercicio del derecho que tiene el Estado ribereño, el Estado del cual él es titular de esos derechos y los ejerce. Y algo que comentaba, o una consulta que hacía el compañero, creo que era, ahora lo perdí un poquito, apagó la cámara, creo que era Fabián, preguntaba justo este derecho real a ver cómo dice el texto, la nota, ¿no? Perdón, más que el texto. A ver si alguno lo tiene por ahí, que no estoy pudiendo. Creo que se hablaba de la servidumbre, profe. Servidumbre, cierto que era una servidumbre de paso, ¿no? A ver, estoy tratando de buscar el texto para leerlo. Exactamente. ¿Alguno tiene por ahí textual para ayudarme? Puedo leerlo. A ver, Daniela, dale. Desde el principio. No, donde dice, la cita de esta servidumbre de paso. No sé si lo encontraste. No. Bueno, y el compañero que... Bueno, vemos si la encontramos. A lo que apunta, me parece, o entiendo, lo que apunta el compañero es a el derecho de paso inocente, ¿no? La Conmemar establece el derecho de persecución, que cuando yo les comentaba recién, se persigue a un buque que estaba cometiendo algún ilícito, alguna infracción, pero también existe el ejercicio del derecho de paso inocente. ¿Qué es este ejercicio del derecho de paso inocente? Bueno, los buques, cualquier tipo de buque, no tiene que ser pesquero, puede ser un buque mercante, puede ser un buque de turistas, puede ser un buque de suministro de gasoil, de combustible. Cualquier tipo de buque tiene el derecho de paso inocente sobre los espacios marítimos. ¿Qué significa? Significa que el buque está transitando libremente con un destino X, ¿sí? Puede ser el puerto que queda en otro estado, el puerto de Montevideo, el puerto de algún puerto brasilero. Entonces, justamente por los canales de navegación, circula el buque libremente, le avisa, ¿sí? Lo que suelen hacer estos buques, le avisan justamente en este caso a las autoridades marítimas locales, que van a pasar por los espacios marítimos, les
les mencionan los canales, es más, les autorizan y les indican por cuál canal sí, por cuál canal no, y ejercen este derecho de paso inocente que implica que transitan libremente por los espacios marítimos del Estado ribereño, no pueden detenerse, ¿sí? No pueden detenerse, no pueden cambiar el recorrido, no pueden decir que van al puerto de Montevideo y terminan en el puerto de Rosario, no pueden anclar, echar el ancla, digamos. Y respecto de los buques militares, ¿sí? También pueden ejercer el derecho de paso inocente si se dirigen hacia otro territorio, hacia otro estado. Y los submarinos, y en el caso de los submarinos, en los buques militares, tienen que manifestar y dar las señales correspondientes, que tienen las armas desactivadas, ¿sí? Ya sean los cañones, ya sean los torpederos. Y los submarinos tienen que hacerlo, pero emergidos. O sea, pueden transitar este derecho de paso inocente, pero ahora sí lo tienen que hacer por la superficie, los submarinos. ¿Sí? No pueden ir justamente sumergidos por alguno de nuestros espacios marítimos. Si quieren hacer una comparación, como dijo el compañero, por una servidumbre de paso, pero en realidad en derecho internacional nosotros lo conocemos en derecho internacional del mar como un derecho de paso inocente por justamente alguno de los espacios marítimos del Estado ribereño. Y hay una pregunta que es la última, no sé si llegaron. Yo sigo sin poder abrirlo, no sé qué me pasó. Que hablaba de... ¿Qué dice la última? Los espacios marítimos sustraídos de la soberanía y de jurisdicción de los estados. Bien, ¿y cuáles son los espacios marítimos sustraídos de la soberanía estadual? Y ¿Altamar? por un lado sería el alta mar. Ese ya lo mencionamos, perfecto, lo mencioné yo, una ayudita. ¿Y el otro? ¿Fondo marino? La otra ya había... La zona. Bien, bien. ¿Ustedes La investigación recuerdan? científica y todo eso. Exactamente, Cristian. Nadie, muy bien. Ustedes recuerdan que más allá de la plataforma continental, sí, el Estado ribereño ejerce sus derechos sobre la plataforma continental. Recuerden que la plataforma es la extensión del territorio por debajo del agua hasta la milla 200 o hasta donde el Estado pueda demostrarlo, con un límite máximo de la milla 350, ¿recuerdan? Bueno, más allá de la plataforma continental existen justamente los fondos marinos, como decía la compañera, la zona, que al igual que alta mar, si ustedes después ven el mapa, esto es tanto arriba del agua, alta mar, como abajo del agua, ¿sí? Los fondos marinos. Estas son las dos zonas que son patrimonio de la humanidad, sustraídas al ejercicio soberano de cualquier derecho estadual. La única diferencia entre la alta mar, que es la zona de las libertades, esto es por arriba del agua, y la zona, los fondos marinos y oceánicos, es que la zona está administrada por un organismo de Naciones Unidas. La CONVEMAR establece justamente la autoridad de administración de los fondos marinos. Esta autoridad de administración es la que se encarga en nombre de Naciones Unidas, esto es en nombre de la comunidad internacional jurídicamente organizada, de administrar esta zona. ¿Y qué es lo que puede hacer? Bueno, imagínense que son zonas muy profundas, son zonas en las cuales para llegar al fondo y realizar algún tipo de exploración, ni que hablar de la explotación, pero por lo menos de la exploración se requieren muchos recursos, se requiere una tecnología realmente que pocos países, pocas empresas las han desarrollado. Entonces lo que hay ahora son permisos a empresas privadas, personas jurídicas, para que puedan justamente explorar estos fondos, los grandes fondos oceánicos de nuestra corteza, de nuestro mar, para determinar qué tipo de bienes se encuentran en esos fondos, y a partir de esa exploración, como primera instancia y como segunda instancia, ver si hay una posibilidad de explotarlo
cómo lo va a explotar esa empresa en beneficio de esa empresa, obviamente según los permisos que le haya otorgado la autoridad, este organismo que depende, es un sujeto de derecho internacional, la autoridad de administración, que depende de Naciones Unidas, en particular de la CONVEMAR, que fue creada en este efecto. Entonces, estas dos zonas, tanto la alta mar como la zona, son sustraídas a la soberanía. La única diferencia es que esta última, la que se encuentra por debajo del agua, es administrada por la organización. Alta mar no la administra absolutamente nadie. La única obligación que tienen los estados es de cuidar el medio ambiente. Las plataformas offshore. Bueno, ahí las plataformas offshore, si por offshore uno entiende que es más allá de la plataforma continental, sí. ¿A qué nos referimos con esto? La plataforma continental sigue siendo un espacio marítimo que está bajo ejercicio soberano de los derechos del Estado ribereño. ¿Sí? Argentina tiene una gran plataforma continental y la ha extendido aún más, como yo les comentaba en la clase pasada. ¿Sí? Dentro de la plataforma, el ejercicio, las autorizaciones las da el Estado. Más allá de las plataformas continentales, esto es, en la zona, las autorizaciones las da o las debería dar la administración encargada en nombre de la Organización de Naciones Unidas. Y antes de cerrar este tema tan interesante y complejo, y con tanta actualidad, nosotros hablamos de espacios marítimos y de millas marítimas, ¿no? Y de extensiones de millas náuticas, millas marítimas. ¿Desde dónde se miden estos 12, estas 24, estas 200 millas náuticas? ¿Desde dónde se miden para justamente determinar el inicio de la 12, la 24 o la 200? ¿Cuáles son las formas de medición? ¿Qué dice la CONVEMAR o qué pudieron entender ustedes de alguno de los textos o qué conocen? La línea de base hablan. Hay una línea de base, muy bien Daniela. Una línea de base recta. Hay otra, no sé si más conocida, pero por lo menos para nuestro país más importante. La línea bueno, la línea tangente, dice Julio. No es la línea tangente. La CONVEMAR establece, da la posibilidad. La CONVEMAR, esta convención tan extensa, es entre una convención marco y una convención ley, ¿no? ¿Se acuerdan de los tratados marco, tratados ley, que significa un tratado amplio, marco, que te da muchas posibilidades, te da límites máximos, pero también en algunos aspectos es tan específica que, bueno, se entiende que es un tratado que regula, un tratado ley, que regula una norma muy particular. En su calidad de tratado marco, tratado, digamos, que establece un marco general, la CONVEMAR le da a los estados tres formas de medición, tres posibles formas de medición de los espacios marítimos. Porque va a depender, imagínense, ¿no? Un tratado que tiene la necesidad de que la mayor cantidad de estados sean parte, por eso es un tratado marco y tan amplio, y hay tantas realidades geográficas, costeras, ¿no? Piensen rápidamente, ¿no? Ya nuestra costa es muy distinta a la costa chilena, por ejemplo. De un lado de la cordillera y de otro lado de la cordillera, la forma en la cual termina, ¿no? Nuestra geografía es muy distinta. Nosotros venimos de una meseta. La CONVEMAR te da a los estados tres formas posibles de medición y los estados van a decidir cuál adoptan, ¿no? Una es la línea de base recta, como decía la compañera, otra la línea de más bajas mareas, y una tercera denominada línea archipelágica. Ahora vamos a ver las tres. Nuestro país adopta por legislación interna, acuérdense, estas son opciones, ¿no? Los estados pueden elegir cualquiera, una o varias de ellas formas de medición. Nuestro país adopta, para medir los espacios marítimos de su frente costero, adopta la línea de más baja marea. ¿Por qué? Porque nuestro estado tiene una geografía costera muy regular. No hay grandes accidentes geográficos que determinen que tengamos que justamente utilizar alguna de las otras dos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la línea de medición denominada de baja mar? Tenemos
la baja mar y la pleamar. ¿Cuándo se da la baja mar? ¿En qué momento el agua, denominada baja mar, se aleja en su máxima extensión del territorio? A la mañana. ¿Quién lo controla esto? A la mañana, ¿no ¿Esa no es? es la que se marca con la luna o algo así? Ah, la luna o algo así, sí, acá el único Claro, romántico, el único romántico que trajo la luna a clase. Es así, nuestro único astro natural, la luna, digo único porque es nuestro, después está el sol, que ese ya es de todo el sistema. La luna, con su magnetismo, en realidad la Tierra ejerce un magnetismo para con la luna, la atrae y la aleja. Y justamente una vez que la atrae, y ustedes verán cuando estamos en la costa y el agua empieza a subir, bueno, y en algún momento, cuando la luna empieza a alejarse, se lleva consigo al agua, y por ahí encontramos en ese momento exacto, que sí, más o menos, Luis, no es tan a la mañana, no sé cuál es tu mañana, ¿no? Ya es tan subjetivo, pero cuando se aleja exactamente y ejerce... Como veo, profe, que a última hora el agua sube y a la mañana la playa es más grande. ¿Cuántas mañanas hemos pasado, no? O vos, Luis, por lo menos, ahí en Mar del Plata, te veo remojándote en la Bristol, viendo el amanecer. Bueno, cuando el agua se aleja en este momento del día, cuando se aleja en su máxima extensión del territorio, ahí tenemos la baja mar. La línea, esto parece muy romántico, muy en las vacaciones, pero esto imaginen lo importante que es para el derecho del mar, porque este momento baja y determina el momento del día que se utiliza para la demarcación geográfica de la línea de baja mar. En el momento en el cual el agua se aleja del territorio, tenemos justamente la posibilidad de demarcar la línea de más baja marea. Desde ese lugar, ¿no? Como el Congreso, el kilómetro cero, desde ese lugar de la línea de más baja marea, se miden para la Argentina los espacios marítimos. En todo su territorio marítimo, costero, salvo en 3 excepciones. Hay 3 momentos, 3 accidentes geográficos que la Argentina decidió adoptar la línea de medición denominada, como dijo la compañera, la línea de base. La línea de base, a diferencia de la más baja marea, la línea de base es una línea de base recta, imaginaria obviamente, que se demarca entre justamente los puntos más salientes de ese accidente geográfico. ¿Y aquí denominamos accidentes geográficos? A ver, geografía, 5º grado. ¿Qué podría llegar a ser un accidente? Fiordos, rías, dálmatas y estuarios. Muy bien. Por ejemplo, Chile, ahora vamos a nuestras 3 excepciones. Chile, los países escandinavos, digamos en Europa, en el norte, tienen justamente en parte, sobre todo Chile en el sur, el accidente geográfico denominado como fiordo, ¿no? Este ingreso pronunciado, como si fueran unos serruchos, digamos, unas puntas de lanza, unos accidentes geográficos en el cual el agua ingresa pronunciadamente en el territorio. Entonces imagínense que en este supuesto nosotros lo aplicamos en 3 golfos, ¿no? Si hay golfo, hay una bahía, en el cual el agua ingresa pronunciadamente en el territorio. Si nosotros utilizamos la línea de más baja marea, como lo hacen los estados que tienen costas con grandes accidentes geográficos, perderían mucha extensión de agua, de mar territorial, y a su vez de zona contigua y de espacio económico y de zona económica exclusiva. Entonces, ¿qué Perdón, se hace? una pregunta. ¿Esas serían las aguas interiores? Exactamente. A ver, ¿qué se hace antes de ir a Porque- las aguas interiores? ¿Qué se hace? Se toman los puntos No, más... Sí. Sí, Fabián. no, que ahora lo entiendo perfecto. Que se toma directamente el punto de la... No me sale ahora.
el punto más saliente de la Tierra, o sea, las puntas de las, de las bahías, por ejemplo, de los fiordos, digamos, de donde sobresale la punta más saliente de la Tierra hasta la que está entre norte y sur de esa bahía o de ese fiordo, marcás una línea imaginaria recta entre esos dos puntos más salientes, y desde esa línea imaginaria recta se miden los espacios marítimos, se miden para el lado del agua. Para el lado del territorio, el conjunto de agua que queda determinado entre la línea de base recta y el territorio se denomina, como dijo el compañero, aguas interiores. Exacto. Yo en mi apunte lo puse porque entré a la página de la Copla. Y realmente es muy grande la labor que tiene la Copla. Yo tomé apuntes acá y está integrada por un miembro del Servicio de Hidrografía Naval, uno del Ministerio de Economía y Finanzas. Los miembros están asistidos por un coordinador general. La Copla cuenta con profesionales propios de las distintas disciplinas involucradas: geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos del sistema informático de geografía, abogados y expertos en derecho internacional. Muy bien, señor, es así, es un gran trabajo que hace la comisión, esta comisión interministerial, como vos decías, que determinó, y por suerte, y gracias a esta comisión, determinó justamente la extensión máxima de nuestra plataforma continental. Y en esa determinación, bueno, hicieron mucho trabajo, y vos verás estos mapas, y estos mapas nos ayudan mucho también, para darnos cuenta de estos accidentes geográficos muy leves en nuestro territorio, realmente, a diferencia de otros estados, y las aguas, digamos, el conjunto de agua que queda entre la línea de base recta y el territorio, y la tierra, son las aguas interiores. Las aguas interiores son como, bueno, lo dice el nombre, digo, no hay mucho que discutir. Un agua interior dentro de estos golfos, por ejemplo, es como una laguna, digamos, como una Chascomú, de monte, más chiquita, es agua interior, digamos, un conjunto de agua, un espejo de agua que se encuentra en el interior de nuestro territorio. Nosotros, estas tres excepciones, Argentina adopta para sí la línea de más baja marea, salvo tres excepciones, como les decía, los golfos Nuevo, San Jorge y San Matías. En estos tres golfos, la Argentina, Nuevo, San Jorge y San Matías, en estos tres golfos, la Argentina adopta la línea de base recta. ¿Por qué? Bueno, porque hay un ingreso muy pronunciado del agua, y si utilizamos la línea de más baja marea desde la costa, estaríamos perdiendo mucha extensión de nuestros espacios marítimos. El resto es bastante uniforme, somos una meseta, vamos como cayendo lentamente hacia el agua, no hay tanta problemática en adoptar la línea de más baja marea o baja mar. Y la tercera que les mencioné, y con esto vamos cerrando, derecho del mar, la tercera que les mencioné es la línea archipelágica. Recuerdan, tenemos la línea de más baja marea, de base recta, y la tercera la línea archipelágica, que se dan para estados insulares, los famosos archipiélagos, estados insulares que son conformados en su totalidad por islas, distinto tipo de islas. Entonces, ¿cómo se manejan estos estados insulares, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento Indonesia, ¿no? Que tiene tanta cantidad de islas, conformado solo por islas, ¿no? Pero por muchas islas, no una sola, ¿no? Muchas islas. Entonces, ubican las islas que se encuentran más alejadas entre sí de ese mismo estado, y entre los puntos salientes de esas islas más alejadas trazan esta línea imaginaria denominada línea archipelágica, y a partir de esta línea, que puede ser una circunferencia, un óvalo, digamos, la forma que tenga, a partir de esta línea, entre los puntos más salientes de las islas más alejadas, a partir de esta línea, hacia afuera, por así decirlo, poco académico pero muy pedagógico, hacia afuera, determinan la extensión de sus espacios marítimos, y hacia adentro, hacia su interior, son lo que denominamos recién las aguas interiores también. Tres formas de medición, cada estado decidirá cuál le conviene según su geografía. ¿Estamos más o menos? Muy bien. Entiendo que sí. Ahora fue un silencio, estampa. Muy bien.
Bueno, si les parece, trazamos una línea, punto y aparte, y me gustaría introducirles el tema de esta semana. Si no tienen ninguna duda. Seguimos unos minutitos más y les introduzco el tema de esta semana. ¿Quieren hacer un corte de 5 minutos para recalentar el agua, prender un cigarrillo, ir al baño, o seguimos? ¿Cómo quieren ustedes? Tienen todos la cámara apagada, así que si alguno me hace algún gestito de idea, me pone un ok, me escribe algo en el chat, ¿qué quieren hacer? ¿Seguimos o hacemos un corte de 2 minutos? Lo que decida el grupo, profesor. Seguir, dice Julio, firme junto al pueblo. Sí, yo no tengo problema, si quieren seguimos. Bueno, el que quiera puede ir al baño, no importa. Esta clase está siendo grabada, así que yo después lo subo. Profe, Sí, seguimos, profe. vamos. Seguimos, Vamos. quédese tranquilo, que está muy interesante. Vamos que estamos todos ahí, ¿no? Me dice el compañero. Yo no los veo, pero están como el sol. Como Sí, profe, toda la clase, quédese Vamos. tranquilo. Vamos. Quédese tranquilo. Estamos, profe. Ah, yo igual tengo la cámara apagada con esta compu que me prestaron, así que no puedo pedirles nada, digamos. O sea, espero para... Yo tengo que apagar de vez en cuando porque se me va la señal y empiezo a escuchar todo entrecortado. Cuando apago la cámara mejor. No se hagan problema, que bueno, que al no tener yo tampoco no puedo exigirles, espero el lunes que viene estar, Sí. Sigamos. estar otra vez entre ustedes. Bueno, y la semana que iniciamos hoy ya empezaremos a trabajar sobre algo que ustedes ya escucharon también, ya hemos dicho, pero vamos a trabajarlo con mayor profundidad. Tema, 2 puntos, mecanismos pacíficos de solución de controversias. ¿Sí? ¿Es así? Eso nos toca. Mecanismos pacíficos de solución de controversias, y cuando yo hago referencia, cuando en Derecho Internacional en realidad hacemos referencia a los mecanismos pacíficos de solución de controversias, como siempre, como muchas veces, la Carta de Naciones Unidas nos ayuda mucho, muchísimo, para entender el tema y para dar clase. Y... ¿Están ahí? ¿Estamos ahí? ¿O se me fue la...? A ver, tengo internet. No, esto. Estamos, profe, estamos. Estamos, perdón, no. Me pone a veces poca inestable la señal, pero bueno, acá estamos. Les decía, Carta de Naciones Unidas, ¿cómo abordamos el tema de mecanismos de solución de controversias desde la Carta de Naciones Unidas? Y vamos otra vez a los principios que establece el artículo 2 de la Carta y el 2.3 de la Carta de Naciones Unidas. Si alguno lo tiene por ahí, el 2.3 es el eje sobre el cual trabajamos los mecanismos pacíficos de solución de controversias. ¿Alguno tiene por ahí la carta? ¿O todavía al día de hoy no la hemos abierto? ¿No? Bueno, si alguno abre la carta y me ayuda, así ya... Yo se los puedo decir de memoria, pero la idea es que lo trabajemos entre todos. Estoy abriendo ahí. Vamos despacio, hay tiempo. ¿Qué punto, profe? 2.3, artículo 2, inciso 3. Artículo 2, inciso 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Bien, Daniela. Los miembros arreglarán sus controversias de forma pacífica, ¿no? Dice así. Arreglarán sus controversias por medios pacíficos. Bien. Y de modo que no se vean perjudicados o comprometidos la paz y la seguridad internacional. Bien. Y el 2.3, este gran principio sobre el cual gira todo el mecanismo, toda la orilla de solución de controversias, lo trabajamos con su primo hermano, que es el artículo 33
Y así ahora, cuando trabajamos el artículo 33, nos adentramos en el conocido como capítulo sexto de la Carta. ¿Por qué digo capítulo sexto? Porque el 2.3, que es la clase de hoy, me lleva a mí al capítulo sexto de la Carta, y la clase que viene, la semana que viene, vamos a trabajar el 2.4 que me lleva al capítulo séptimo. Entonces, para que ustedes utilicen como regla memotécnica, 2.3, capítulo sexto, 2.4, capítulo séptimo, 2.3, artículo 33, 2.4, artículo 39. Capítulo sexto. ¿Cómo es el título, Daniela? ¿Lo tenés por ahí del capítulo sexto? El nombre del Sí, título. arreglo pacífico de controversias. Bien. Arreglo pacífico de controversias. ¿Y el artículo 33 qué dice? Punto 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Bien, ahí, inciso primero. 33, inciso 1. Entonces, como primera gran síntesis de estos dos artículos tan importantes para el derecho internacional, tan fundantes, si quieren, de este moderno derecho internacional, el moderno derecho internacional, el derecho internacional del 45 empieza a cambiar sus bases, sus pilares, a partir de este 2.3 y del 2.4. El 2.3 me dice que los estados arreglarán sus controversias por medios pacíficos, y el 33 me dice que los estados podrán utilizar alguno de estos medios. Entonces el 2.3 me dice lo que tengo que hacer, y el 33 me dice cómo lo tengo que hacer. Primer gran conclusión. Los estados son soberanos, esto ya lo sabemos. Lo dice el 2.1, por ejemplo. Como los estados son soberanos, ¿tienen una obligación? ¿Se les puede imponer la obligación de solucionar una controversia? Es una pregunta, ¿eh? Yo creo que no, que adhieren al modo de solucionarla. Nos encontramos, esto quizás les suena a ustedes, frente a una obligación de medios y no frente a una obligación de resultados. ¿Qué significa esto? Significa que, como dijo la compañera, los estados son soberanos y a los estados no se les puede imponer que solucionen una controversia, ¿no? Que sería el resultado, que se solucione algo. Lo que se le impone a los estados son los medios. ¿Por qué? ¿Qué dice el 33? De una lectura armónica con el 2.3. El derecho internacional moderno, a partir de 1945, obliga a los estados a utilizar medios pacíficos. ¿Sí? Es uno de los grandes paradigmas del moderno derecho internacional. No le dice a los estados, ustedes tienen que solucionar sus controversias. Lo único que les dice es, si ustedes quieren, pueden y van a solucionar sus controversias, ahora sí tienen una obligación jurídica, que es la utilización de medios pacíficos. La obligación es de medios, es de utilización de medios pacíficos, y no de resultados, no de llegar a una solución de esa controversia. Es más, se las complico un poco. Muchas veces los estados, y nos pasa a nosotros, con nuestras Islas Malvinas, muchas veces los estados ni siquiera reconocen la existencia de una controversia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en nuestro caso, luego de la Guerra de Malvinas, el Reino Unido empezó a desconocer la existencia de una controversia. Ellos lo que dicen es, nosotros no tenemos ninguna disputa, no tenemos ninguna controversia
con el Estado argentino respecto de las Islas Malvinas. Obviamente que la postura de ellos es una postura ridícula, es una postura que no está ajustada a derecho, pero imagínense lo difícil que es para nuestro Estado llegar a una solución cuando la otra parte ni siquiera reconoce la existencia de un problema, ¿no? Es un diálogo de sordos. ¿Y por qué? Porque en derecho internacional los Estados son soberanos. Y lamentablemente pueden darse estos supuestos en los cuales un Estado reconoce la existencia de una controversia territorial y el otro directamente dice, yo no tengo ninguna controversia, y como no tengo ninguna controversia, nunca voy a sentarme a utilizar alguno de los medios pacíficos. Y esto lamentablemente fue una postura que adoptó, porque antes no era así. Esta fue una postura lamentable que adoptó el Reino Unido a partir de la Guerra de Malvinas, ¿no? Porque antes había hubo muchos antecedentes de negociaciones y mismo de resoluciones muy importantes de la organización. Entonces, volviendo, el ejemplo para que tratar de graficarlo, pero volviendo, tenemos una obligación de utilizar medios pacíficos, no de solucionar la controversia, porque a los Estados no se los puede imponer. Entonces, primero, los Estados reconocen la existencia de una controversia. Segundo, los Estados tienen que decidir de común acuerdo e intentar solucionar esa controversia. La única obligación que les impone el derecho es la utilización de medios pacíficos. Porque después vamos a ver la semana que viene que el 2.4 que yo les mencioné les prohíbe usar la fuerza. Entonces, si te prohíben usar la fuerza y te obligan a utilizar medios pacíficos, no tenés mucha salida, digamos. Tu obligación es utilización de medios pacíficos. Entonces reconociste la controversia, decidiste que querés solucionarla, utilizas medios pacíficos. ¿Y cuáles son los medios pacíficos? Bueno, ahí sí, nos vamos al 33, capítulo 6, como decía la compañera, ya el título nos habla de medios pacíficos, de solución de controversias, y el artículo 33 nos enumera los medios pacíficos. Hola, profe. Sí, Luis. Disculpe, yo me estoy quedando sin batería en el celular y estoy en la calle. No, voy a salir unos minutos antes. Dale tranquilo. Disculpe, después usted está grabando la clase, ¿no? Sí, señor, después la subimos al Google Drive, dale tranquilo, no se hagan problemas. Yo sigo, ¿eh? Y a última hora le mando el trabajo. Vamos, será bienvenido y recibido. Le decía, el artículo 33 nos enumera, y esto es importante, es una mera enumeración, ¿sí? Es una mera enumeración. ¿Por qué? Como decía Daniela, ¿cómo terminaba este inciso primero del 33? O por cualquier otro, ¿cómo decía? O acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que antes hay una enumeración y después termina diciendo este gran inciso primero del 33 o por cualquier medio de su elección. ¿Qué significa? Que si los estados quieren arreglar una controversia jugando al truco o a los dados y el que gana, gana, pues, si es pacífico, no hay problema. Si es pacífico, el que los estados decidan. Si los estados no se ponen de acuerdo por ningún medio, otro, los dados, el truco, ¿no? La general, a lo que quieran, bueno, el 33 te enumera mecanismos pacíficos. Y esta enumeración la tienen dividida en dos grandes bloques. Tenemos medios, nosotros llamamos medios diplomáticos y medios jurisdiccionales, ¿no? Si tuviera el pizarrón presente, les haría un grafiquito, pondría artículo 2.3, flechita, artículo 33, y del artículo 33 sacaría otras dos flechitas, una para arriba y una para abajo. Para arriba, medios diplomáticos, para abajo, medios jurisdiccionales. ¿Cuáles son los medios diplomáticos? A ver, Daniela, te ayudo. Los primeros 4. Negociación, investigación, mediación y conciliación. Perfecto. Estos 4 que enumera el 33 son los tradicionales medios diplomáticos. Negociación, investigación, mediación, conciliación. Cada uno con sus diferencias, ¿no? Por eso los menciona en forma diferente, pero son medios diplomáticos.
y después termina el artículo mencionando dos medios jurisdiccionales. ¿Cuáles son? El arbitraje, el arreglo judicial. Arbitraje y arreglo judicial son los medios denominados jurisdiccionales. Antes de mencionarlos a cada uno por particular, ¿qué diferencia, qué gran diferencia encuentran entre los medios diplomáticos, así a simple vista, medios diplomáticos y medios jurisdiccionales? Así, rápido, una primera lectura. A ver, Nadia. Las primeras son entre los países en conflicto, mientras que las segundas sería someter la decisión a un tercero. Sí, la decisión a un tercero, más que nada a un juez. Sí, ¿cómo, perdón? En los medios jurisdiccionales intervienen, sí, a ver, Nadia, jueces o árbitros, eso es correcto. Y el compañero Cristian decía que interviene un tercero en los jurisdiccionales, ¿no? Y en los diplomáticos no. En la negociación, Cristian, seguro que no, pero en la mediación yo te diría que interviene un mediador, y un mediador es un tercero a las partes en controversia. Claro, eso sí. Y en la conciliación, generalmente hay un tercero que se denomina conciliador también, que interviene. Y entonces, me parece que la existencia de un tercero quizás no es una gran diferencia. A ver qué se les ocurre. ¿Un tribunal, profe? Los medios jurisdiccionales hay tribunales, bien, un tribunal arbitral, un tribunal judicial, que es el arreglo judicial. Y este tercero, porque entiendo que hay terceros en ambos medios, ¿no? Pero los terceros, estos terceros imparciales, en unos medios hacen una cosa y en otros hacen otra. ¿A qué me refiero? Los terceros en los medios jurisdiccionales te imponen un resultado. ¿Qué significa? Significa que el laudo arbitral o la sentencia de un tribunal que define la controversia, tanto el laudo como la sentencia, es obligatoria y vinculante para las partes. En cambio, una fórmula conciliatoria, una propuesta de mediación, son meras propuestas, son ofrecimiento de términos a partir de los cuales se pueden arreglar las controversias, pero tanto las mediaciones como las conciliaciones, estos terceros, el mediador o el conciliador, no te impone una resolución. Le va a decir el mediador o el conciliador, por eso son medios diplomáticos, les van a decir a los estados, che, estados, esta puede ser una buena fórmula conciliatoria. Vos sacas un poquito, vos pones otro poquito más, vos pagas un poquito menos, vos pagas un poquito más, ¿no? Pero esa es una propuesta, los estados tienen que aceptar. En cambio, en los medios jurisdiccionales, este tercero que resuelve impone la solución. Y esta solución es obligatoria y vinculante. ¿Pero qué sucede? Ustedes me van a decir, bueno, pero acá esta sentencia o este laudo va a violentar la soberanía estadual. Y yo digo que no es así. ¿Por qué? Porque los estados deciden resolver la controversia llevándola a un tribunal arbitral o a un tribunal jurisdiccional. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que la jurisdicción, ya sea arbitral o de un tribunal, la jurisdicción es voluntaria. Nadie te puede, a vos como Estado, obligar a ir
por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia. Vos tenés que aceptar la competencia de ese tribunal. Volvemos a, si quieren, a la clase 1. Nadie te puede obligar, Estado, a nada. Pero una vez que te obligas, tenés que cumplir. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado en algún momento tiene que aceptar la competencia del tribunal. La aceptación de competencia del tribunal es voluntaria, nadie te obliga. Pero ojo, si Estado aceptaste la competencia del tribunal, después la sentencia o el laudo de ese tribunal es obligatorio. Ahora sí, la resolución que te impone esa jurisdicción, tenés que cumplirla. ¿Por qué? Porque vos aceptaste. Vos dijiste en algún momento, ¿no? Tribunal, vos sos competente para entender en asuntos en los cuales mi Estado sea parte. Bueno, ahora tu Estado es parte, tenés una sentencia, cumplila. Esta aceptación de competencia puede darse en cualquier momento, ¿eh? ¿De dónde se estudia la aceptación de competencia como obligación jurídica? Del artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Volvemos otra vez al Estatuto de la Corte. ¿Ustedes recuerdan el artículo 38 del cual estudiábamos fuentes? Bueno, aceptación de competencia la estudiamos del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 36, denominado formas de aceptación de la competencia. Ojo, son las formas de aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Pero se ha adoptado como modelo de formas de aceptación para todos los tribunales internacionales. ¿Qué significa esto? Volvemos. Resumen, conclusión. 2.3 me lleva al 33. Yo tengo la obligación de utilizar medios pacíficos. Nadie me impone a mí que tengo que ni reconocer la controversia ni solucionarla, pero si quiero reconocerla y quiero solucionarla, utilizo medios pacíficos. Por eso el 2.3 me lleva al 33. El 33, gran capítulo sexto de la Carta, me habla de los mecanismos pacíficos, y el 33 me divide entre medios diplomáticos y medios jurisdiccionales, y ahora sí, los medios diplomáticos, los estados tienen que ponerse de acuerdo. Si los estados negocian, tienen que ponerse de acuerdo en la negociación. Si hay una investigación, esta investigación resulta un informe, por ejemplo, bueno, los estados tienen que aceptar ese informe. Si hay un tercero, mediador o conciliador, que ofrece sus servicios, muchas veces es el Papa, el Reino de Noruega, Cuba, ¿no? A veces estos estados o estas figuras que se ofrecen como mediadores. Bueno, pero opinan, ofrecen términos, los estados tienen que aceptarlos. Y después tenemos los medios jurisdiccionales, un poquito, si quieren, más obligatorios, pero siempre teniendo la premisa de que las jurisdicciones son voluntarias. En algún momento hay que aceptar la competencia de ese tribunal, y ahora sí, el resultado, ya sea la sentencia o el laudo de ese tribunal, es obligatorio y vinculante. Si yo voy y llevo el caso a la Corte Internacional de Justicia, lo que diga la Corte tengo que cumplir. Si yo llevo el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de la Corte Interamericana es obligatoria y vinculante. ¿Por qué? Porque el Estado argentino en algún momento aceptó la competencia de la Corte Interamericana. La aceptación de competencia, cuando leamos el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional, la aceptación de competencia puede ser en el mismo momento. ¿Qué quiere decir en el mismo momento? Yo me adhiero al sistema interamericano, ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos, punto 1, ratifíquese la convención, punto 2, acepto la competencia del tribunal. O puede ser que yo ratifique la Convención Americana en el año 1, y en el año 5 acepto la competencia. Recién a partir de que acepté la competencia, el tribunal entiende en asuntos contra mí, contra este Estado. Sucede infinidad de veces. Estados Unidos ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, pero nunca le dio competencia a la Corte Interamericana. Con lo cual, ¿es parte de la Convención Americana del Pacto de San José? Sí, es parte,
pero la Corte no tiene competencia. ¿Por qué? Porque el Estado decidió que la Corte no tenga competencia. No solo de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos, miembro fundador de la organización, miembro permanente del Consejo de Seguridad, no le dio competencia a la Corte Internacional de Justicia para que ascienda en casos contra Estados Unidos. En realidad se la había dado y después se la sacó. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer porque los estados son soberanos. Le pueden dar la competencia, declaran la aceptación de la competencia y en algún momento se la sacan. ¿Por qué? Bueno, política interna. Venezuela aceptó, otro ejemplo, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace un par de años se la sacó. ¿Por qué? Porque dijo que la Corte Interamericana estaba excediéndose en sus competencias, porque se inmiscuía en sus asuntos internos, XXX. Bueno, denunció la competencia y se fue de las potestades de la Corte. Bueno, y esta es un poco la dinámica y el juego interno que hay respecto a los mecanismos de solución de controversias en el marco del derecho internacional. Seguramente entre hoy y mañana, así los de la noche también tienen un plazo, subiremos el caso de esta semana, que va a ir y va a trabajar seguramente sobre un mecanismo de solución de controversias en el marco del derecho internacional, ya sea algún mecanismo diplomático, negociación, o algún caso de la Corte, de alguna Corte que ustedes tengan que resolver, y van a tener que justamente identificar de qué mecanismo estamos hablando. ¿Les parece bien? Bueno. Perfecto. ¿Alguna duda? Fernando, Daniela, Nadia, veo algunos acá, Miriam, a ver, Axel, Camila, Carmen, Anabela, Fabián, Silvia y Cristian. Si me olvido alguno, mencioné por lo menos a los que están presentes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna duda? Si no, ya... Sí, ¿los diplomáticos conllevan un escrito también? ¿A qué te referís con un escrito? Claro, porque los jurisdiccionales pienso, ¿no? Que es un escrito que después llega a sentencia, ¿no? Sí, Y okay. los diplomáticos también, o sea, sin sentencia, pero llevan un escrito como en realidad, para corroborar lo que acordamos. En realidad, el inicio, por ejemplo, ¿no? Vamos por etapas. El inicio de una negociación X, en cualquier momento. Vos tenés un embajador que lo cita a nuestro canciller o nuestro presidente porque, che, mirá, tu estado está haciendo tal o cual cosa, ¿no? Entonces el embajador va a Casa Rosada o a la Cancillería y, bueno, le tiran un poquito de la oreja, ¿no? Al embajador de X país. Entonces ahí puede iniciar, bueno, sí, disculpame, y ahí empieza una negociación, ¿no? Entre ambos, el embajador obviamente es el representante de ese estado en nuestro país. Y quizás hay una controversia importante sobre límites, sobre uso de ciertos recursos, y se llega a una solución, ¿no? Los estados dicen, bueno, está bien, un poquito más, un poquito menos, negocian y se llegan a una conclusión, a una solución. Generalmente, Nadia, y coincido contigo, las negociaciones terminan en un acuerdo que se plasma por escrito. Y ese acuerdo, plasmado por escrito luego de una negociación, no es nada más ni nada menos que un tratado internacional. ¿Sí? Puede ser por una controversia que surgió y quieran solucionarla, o pueden sentarse a negociar sobre los límites. Digo, hoy con Chile tenemos una controversia, que para nosotros ya estaba solucionada. Bueno, tendrás que volver a sentarse a negociar, ¿no? Por la extensión que hizo Chile, algunos lo vieron en el parcial, de su plataforma. Nosotros le decimos, che, mirá, te corriste un poquito para nuestro lado, bueno, volvete, quizás Chile vuelve, y quizás esa negociación entre cancilleres, entre presidentes, veremos cómo se lleva a cabo, termina en un nuevo acuerdo, ¿no? Y quizás ese nuevo acuerdo se plasma en un tratado, y el tratado quizás no diga más que, che, este tratado ratifica lo que dijo el tratado de 1984. Pero bueno, sí, vos tenés, como decís vos, un papel, tenés ahora un documento, en derecho internacional lo llamamos acuerdo, tratado, regido, como ustedes ya saben y son expertos, por la Convención de Viena del 69 sobre Derecho de los Tratados. Sí, es así, Nadia. Generalmente los medios diplomáticos finalizan, si finalizan,
en algo por escrito, en un papel, en un tratado, en un acuerdo internacional. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Hay duda, inquietud, pregunta, consulta, aporte, complemento? ¿Algo que quieran compartir? Si no, les mando un cariño afectuoso. Espero ya la semana que viene recuperar toda mi integridad virtual y poder peinarme, ponerme una camisa y presentarme ante ustedes. Y si no, seguiremos de esta manera. Cuídense, buena semana, les subo las clases. Gracias, profe. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Buena profe, que tenga semana. muy buen día. Gracias, cuídense, pórtense bien. Chau, chau. Buena semana y muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego.